decía que muchas veces es que en las congregaciones, a veces los líderes descuidamos en cuanto a instruir a los que van a formar un matrimonio. Hay poca enseñanza para ellos y muchos, nuestros matrimonios los construimos en el Señor de acuerdo a la sabiduría que el Señor nos da, o porque tenemos la cercanía de alguien que de alguna manera nos ha ayudado. Entonces, yo siempre he dicho que si volvería a nacer o volvería a casarme, no cometería los errores que cometí. Me hubiese gustado haber sido diferente, pero le doy gracias al Señor por todo, porque más de 30 años, 38 llevamos ya, 39. Ustedes llevan más de 40, ¿no? Usted lleva más de 40 también. Entonces, pero aquí estamos, con dificultades, con algunas situaciones de la vida, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, vamos al inicio, en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 18 y verso 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 2, 18 y luego 2, 24, ¿no? Dice primero, y dijo Jehová, mire el plan y el propósito del hogar, del matrimonio, la familia. No es bueno. Y si Dios dice esto, hay que ponerle mucha atención. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué no dice de la mujer? ¿Es que acaso solo nosotros tenemos el problema? Probablemente, si Dios lo dice así, es por algo. Pero recuerde que al principio dice que Dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra, los creó Dios. Entonces ahí va la mujer, o sea que no creen que se quedan por fuera. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Entonces dice el soberano Dios, le haré ayuda idónea, no una doña, ¿verdad? Ayuda idónea para él, para ellos, ¿cierto? Sí, dice Lorena que solo es con nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Dice, y el verso 24 está en el del principio. Primero, el propósito es que no es bueno estar solo, exceptuando aquellos que tienen el don de continencia, pues, ¿verdad? Dios los preparó. Otros así mismos se hacen eunucos. Y el verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, ya no dos y uno solo. Ese es el pensamiento que cuesta más. Padre, te damos las gracias por este momento, por hablar de este tema álgido, controversial, complejo, pero importantísimo, de esta institución primera que tú creaste. Antes de la iglesia formaste la familia, el matrimonio. Y lo formaste para, no solo para propósito de procreación, sino para que te honráramos con nuestras vidas y fuésemos en esta tierra lo que tú quieres que seamos. Bendice tu palabra, danos gracia y sabiduría, no solamente en la exposición de la misma, sino en la recepción de ella y sernos hacedores de la misma. Te bendecimos y te lo pedimos todo con acción de gracias en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, algunas notas, como decía, para jóvenes, para no tan jóvenes, importantes para algunos antes de la conversión, para otros después de la conversión, y también destinado a nosotros como padres. Los padres tenemos que ser ayudadores, tutores de nuestros hijos e hijas. No se quita la responsabilidad del padre de orientar a sus hijos. No se quita esa responsabilidad de nosotros. Algunos ya salieron, otros todavía estamos, otros ni siquiera hemos comenzado. Pero ahí vamos. Entonces, el matrimonio tiene su origen en el origen. Esa es la primera primicia. O principio, o regla fundamental, como usted quisiera entenderlo. El matrimonio se creó desde el principio, en el principio. Ese fue el diseño del Señor.
el plan y el propósito del Señor. Y es la voluntad de Dios. Es una ruptura de un lazo familiar para iniciar otro. Ese es el matrimonio. Una ruptura de un lazo, padre-hijo, y formarse esposos, mujer, hombre y mujer. También pasa de ser 2 a 1. Es la ilustración más completa del amor de Cristo por su iglesia. ¿Dónde está eso? En el libro de los Efesios capítulo 5, verso 22 al 33. ¿Qué dice ahí? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, el problema de los matrimonios es que estamos olvidando el sabio consejo de la palabra de Dios. Al marido se nos dice amar, a las esposas se les dice sujetarse, ¿no? También es parte del mandato para administrar bien la obra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Les haré ayuda idónea. Entrando en materia, lo primero que vamos a decir es, si tu deber o tu principal deber como persona y como creyente es glorificar a Dios, 1 Corintios 6:20 dijo, entonces me tengo que preguntar, si mi principal objetivo de la vida en el hogar, para un hogar, es glorificar a Dios, me debo de preguntar esto, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré mejor? ¿Casado o siendo soltero? Y lo segundo es que Dios me ha dado dones, no solo para ejercer un ministerio, sino para ser el líder de la casa, administrar. Yo veo la familia como un negocio, pero no un negocio de sacar provecho uno en relación al otro. Un negocio en el sentido de saber administrar los recursos para ser utilizados de manera eficiente por los dos como cabeza del hombre. En ese sentido. Cuando el hombre entiende eso, las cosas funcionan mejor. Pero cuando yo no lo entiendo o lo entiendo y no lo quiero aceptar, que son dos cosas diferentes, ahí vienen los problemas. Y de segundo viene la actitud de la esposa. Una actitud. Ahora, la situación se complica cuando los dos son inconversos o cuando uno de los dos es inconverso. Pero la decisión de formar una familia con alguien que no tiene al Señor todavía acarrea consecuencias, 2 Corintios 6:14. Y entonces no protestemos a Dios por las malas decisiones que he tomado en mi vida. Lo que decíamos en la anterior estudio del matrimonio es que el hombre o la mujer siempre culpa a otro de su fracaso. Y no es correcto. Cada quien recibe la medida de lo que da. Cada quien recibe lo que hace o decide hacer o no hacer. Lo que se siembra se cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No el ministro, no el pastor, no alguien, ¿no? Entonces, es fácil dejarse llevar por la presión social y pensar que lo importante, yo pensaba así, y pensar que lo importante es ser feliz y que buscar la felicidad por medio de ese matrimonio era el fin último de mi vida. Y me programé, yo quiero matrimonio para ser feliz. Y gracias a Dios me lo concedió. Pero eso no es correcto si solo se piensa así, porque se tiene más un pensamiento egoísta. Ven a donde los quiero llevar. Si yo pienso que la felicidad es yo ser feliz, ¿por qué no pensar
que los dos seamos felices. ¿Ve la diferencia? O yo hacer feliz a la otra persona. Si yo hago feliz a la otra persona, esa persona me devolverá. Tarde o temprano me devolverá al ver la acción de su esposo. Pero a veces queremos recibir cosas que no damos, que no estamos dispuestos a dar. Que no estamos dispuestos a dar. Ahora, la felicidad empieza, pasa y termina en Dios. La felicidad verdadera del matrimonio empieza, pasa y termina en Dios. Mateo capítulo 6, verso 25, hijo, algunos versos de Mateo. Y que todo lo que hagamos para Él y por Él repercutirá en tu felicidad. ¿Ven ahora cómo? Yo dije quiero ser feliz, pero en el fondo quería alguien que me ayudara o no ayudara, me compartiera lo que yo quería. Yo quería servir. Desde un principio tuve el deseo de servir. Y el Señor me bendijo con una esposa que sirve. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Yo no quería una esposa para exhibirla, no. Una esposa para decir estoy casado, no. Me gané la lotería no tampoco. Porque a veces así somos. Hay conveniencias en los matrimonios y ahí son los resultados que tenemos. ¿Qué dice Mateo 6, 25? Mientras él pone, fíjense las bienaventuranzas en Mateo 5, 3, ¿qué dice? Bienaventurados los, porque de ellos será. Bienaventurados los, porque de ellos será. ¿Dónde está la felicidad? En Dios. No está en que decir yo voy a ser feliz por el matrimonio. Aspiro a la felicidad, pero en el Señor con mi matrimonio. ¿Ve la diferencia? La prioridad, la base es Dios. Y ese es el fundamento. Si el fundamento de mi matrimonio no está el Señor, lo que me espera es ruina. Ruina, no puede esperar algo. Si este templo no tuviera los cimientos que tiene, ya se hubiera caído. Ya se hubiera caído. ¿Por qué se cayó ese árbol de ahí? ¿Por qué? Porque su cimiento estaba débil, erosionado, quizá ya podrido. ¿Y qué pasó? Poquito de agua que le cayó, lo derrumbó. Cayó. Y el daño fue grande. Entonces, si su matrimonio, hermanos, no está fundado en la roca, que es Cristo, no esperen algo bueno. No esperemos. Así es, no esperemos. ¿Qué dice Mateo 6, 25? Algunos versos de ahí. Es larga. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de...? No sé. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No se afanen en esto. ¿Sigue? Otro verso. Mira las aves del cielo. Hace una comparación. Qué santo es nuestro Dios. Y perfecto. Que no siembran, ni ciegan, ni recogen, no dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿De dónde tienen ellos los alimentos? ¿De ellas mismas? De Dios. Y así siguen los versículos. Entonces, si yo quiero un matrimonio sólido, el fundamento tiene que ser, y no hay opción de escoger otra opción que la palabra de Dios. No hay otro fundamento. No hay. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni medios, ni algoreros, ni encantadores, ni adivinos, ni hechiceros le pueden dar eso. Jamás le pueden dar eso. Ni su ego, ni su yo, ni su auto. Yo soy suficiente, yo puedo, yo soy licenciado, soy ingeniero, soy doctor, soy esto, soy lo otro, soy mecánico, soy albañil, lo que sea. Eso no sirve. Nada. Soy el buen motorista, soy el mejor vendedor, tampoco.
Ahora la pregunta, ¿tiene usted un don? ¿Qué don tenemos? 1 Corintios 7:7. ¿Qué don tenemos? ¿Qué don nos ha dado el Señor? ¿Sí? 7:7, hijo. 1 Corintios 7:7. Solo voy a leer eso, pero si usted sigue leyendo el verso 8 al 11, hasta el 11 de ese mismo, se va a encontrar. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. ¿De quién lo da? Entonces, ¿cómo voy a ministrar a mi familia? Si algún le falta de sabiduría, pídala al chamán, pídalo al brujo, pídalo al encantador, pídalo al pastor, pídalo al alcalde, pídaselo a ti, al papá, a la mamá. ¿Dice así? No. Dice de Dios. Es Dios que le da a usted la habilidad para entender a la otra persona. Mi esposa y yo somos totalmente diferentes en caracteres, en forma de pensar, pero Dios nos juntó como engranajes y por eso estamos hasta aquí, para la gloria del Señor. Yo supe entender sus diferencias, que me costó. Ella también tuvo que entender mis diferencias, pero también le costó. Es que se paga un precio. No es. Las rosas son lindas, ¿cierto? ¿Pero qué tienen las rosas? Espinas. Son bellas. La vida es bella, el matrimonio es bello, pero tiene espinas. Y las espinas, la rosa, quítenle las espinas, dejan de ser rosas. Es parte de su naturaleza, es parte de ellas. Dígame. Y una más que otra. Y una más que otra, ¿cierto? Diga. Bien dolorosa, punzante. Pero después la alcancé y la tengo en mis manos. ¿Qué da? Satisfacción. Tiene la rosa en sus manos. ¿Cierto? Entonces, si yo ejerzo o ejecuto o aplico esa sabiduría que el Señor me da, mi matrimonio va a funcionar. Va a funcionar. Y no va a funcionar porque Oscar Omar lo está diciendo. No, va a funcionar porque el Señor así lo dice. Es el Señor, no soy yo. Nada podéis hacer, así está la clave también. Entonces ven, dejemos de lamentarnos por los problemas del matrimonio. Confesemos el pecado y vengamos humillado al Señor. Señor, fracasé por no hacer caso de tu consejo. Aquí estoy, Señor. Cuando David pecó contra el Señor, ¿qué hizo? Ahí está el Salmo 51. Ahí está el Salmo 51. Dijo, él se sintió tan sucio, tan bajo, que tuvo que confesarle y venir al Señor. Y el Señor le perdonó. Su vida cambió. Obviamente, Dios perdona. Y eso es a veces lo triste. Es que muchas veces Dios nos perdona, pero las consecuencias no nos las quita. Ese es el problema. Por eso dice el Señor que la espada sobre su casa nunca se apartó. Qué triste, ¿verdad? Pero eso fue consecuencia de su mala acción o decisión. Siempre la cosecha es inevitable, ¿verdad? Entonces, usemos esos dones que el Señor nos ha dado para mejorar nuestra relación matrimonial. Lo segundo es, compartimos la misma fe. Compartimos la misma fe, la misma esperanza. Compartimos la misma doctrina. Obviamente, estamos hablando de creyentes. Usted no puede meter en el molde de la Escritura a alguien que todavía no tiene la luz. Esa persona, ese hogar, esa familia, lo que necesita primero, nacer de nuevo. Para que la bendición fluya a esa familia. No que Dios es ingrato, injusto y lo va a desechar. No es ese el plan. Pero la luz viene a aquellos que llegan a conocer
al Dios de luz. Y así tendrán la sabiduría, tendrán el temor de Dios. Eso veníamos hablando con Alistair en la mañana, cuando veníamos. Y Alistair decía, en verdad que es difícil escoger a alguien hoy en día. Aunque se digan cristianas, dijo él. Que le dijimos, hijo, es cierto. El ser cristiano no estamos vacunados, porque muchos hoy en día dicen ser cristianos, pero son más hijos de las tinieblas que otra cosa. Son máscaras. Por dentro presentan una fachada de que son creyentes, pero sus obras, sus acciones, sus actitudes dicen otra cosa. Y solo lo que le dijimos, hijo, tienes toda la razón, pero hay algo que sí es importante en una persona que diga ser cristiano. Primero, que haya temor de Dios en su vida. Eso fue lo que le dijimos. Cuando él o ella tienen temor de Dios y lo demuestran, lo aplican, hay un grado de confianza, pero no significa que no hay problemas. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 9:5? Porque si usted no tiene la luz, no puede aspirar a mucho. Lo primero, busque al Señor, y lo demás dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. No tenemos derecho, mira lo que dice Pablo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. No tenemos derecho, sí tenemos derecho. Ahora, lo que hay que entender es que el matrimonio no tiene caducidad. El matrimonio es de por vida. ¿Tenemos derecho? Sí. Todos tienen derecho. Todos tenemos derecho a casarnos. Pero ese derecho no tiene un límite de tiempo. Como dicen los inconversos, juntémonos para ver si funciona. O si algo no funciona, cada quien por su lado. Ese es el mayor de los engaños de Satanás. Entonces es una forma de ir en contra del matrimonio. Ahora, ¿por qué digo y hago énfasis en matrimonios? Porque fíjense que hay yugos desiguales. ¿Qué dice 2 Corintios 6:14, Olga? ¿Qué dice? Únete en yugo desigual con los incrédulos. Mi versión dice así. ¿Qué dice? Con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Entonces a veces pensamos que el yugo desigual solamente es dos personas que no tienen la misma fe. Pero fíjense que hay yugo desigual hasta en la parte social y en la parte económica. Si usted es amante de novelas, yo espero que no, pero si usted es amante, solo ahí se ve que la mucama se casa con el señor de la casa o el que no tiene nada con la señora de la casa, solo ahí se ve eso, ¿cierto? En la vida real eso no funciona. Ese es otro yugo desigual. Dígame. También en la parte cultural, ¿sí? Aún con la cuestión de las etnias, es un yugo desigual. Y lo digo con respeto porque hay quien se siente ofendido. ¿Y usted? ¿No somos iguales? Le dijo una niña en una película de hechos reales, cristiana. Él tenía problemas del corazón, creo que fue, ¿verdad? El corazón, no, el riñón, un órgano de esos. Y la persona para vivir necesitaba la donación de ese órgano. El hermano le donó el órgano. Y la niña le dice a su papá, papá, ¿y el color del corazón de él es igual que el color nuestro? Le dijo la niña, su hija, no. Por fuera nuestra piel es diferente a la de él, pero por dentro
Su corazón es igual que el mío es igual que el de él, por eso puedo dárselo. Qué bonita aplicación, ¿no? Bonita aplicación. Sí, pesa por las costumbres, por las tradiciones, por la anatomía y muchas cosas, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿Ustedes me entienden eso? Sí, ¿no los ofendo al decir eso? No, ¿verdad? Bien, Olga. No, diga. Por las malas enseñanzas también hay cositas por ahí, ¿no? Entonces, ¿tienen la misma doctrina? ¿Comparten los mismos objetivos? Fíjense que el esposo tranquilo en casa y ella lista para ir a la iglesia. El esposo en el evento deportivo y ella en la iglesia. O la esposa en el salón de belleza y el esposo en la iglesia. Hay momentos en que podemos estar solos, o debemos de andar solos por alguna circunstancia, por el tipo de evento, pero hay otros eventos que podemos estar juntos, ¿por qué no? ¿Por qué los padres le dicen a sus hijos, hijo, levántese y se vaya a la iglesia? Y usted, papá, no, es que tal cosa. Y mamá y vos, no, yo también. ¿Por qué? Entonces, ¿qué enseñanza enseñan esos padres a sus hijos? ¿Qué ejemplo le están dando? Tienen que estar juntos. ¿Qué dice? ¿Y ustedes dónde están los votos matrimoniales? Yo digo que a veces los votos matrimoniales hay que cuestionarse lo que nos va a decir. Estaré contigo todos los días hasta la muerte, que la muerte nos separe en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y ay. ¿Y por qué a la hora llegada los votos? Diga, a la primera echamos a correr. Entonces no tenemos la misma convicción. No hay esa misma convicción. Voy a avanzar, si no, no termino. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La Biblia de las Américas la traduce: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Puede marchar mi familia, mi hogar, si yo ando por un lado y mi esposa por otro lado? ¿Puede marchar eso? Eso se parece a la costumbre de antes, pero era una costumbre de nuestros viejos. Yo alcancé a ver eso, donde el esposo iba en la esquina y la esposa venía saliendo del río. ¿Se acuerdan de eso? Y todavía existe esa, pero esa es una forma cultural de ellos. Pero usted y yo no andamos así. Andamos juntos. Estamos juntos, vivimos juntos, convivimos juntos. Y, otra cosa la voy a hablar más adelante, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿existen entre ellos diferencias doctrinales? Uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera. ¿Tienen la misma concepción de la inspiración de las Sagradas Escrituras? ¿Tienen conciencia el hombre, el papel de él como rol, como líder, como el sustentador, como el proveedor? Y la mujer tiene el rol de la sumisión, del apoyo, de la ayuda idónea para el varón, con la obediencia de los principios bíblicos, de la palabra de Dios. ¿O lo cuestionan? Cuando esto sucede, es que significa que no están con un mismo sentir, con un mismo pensar. Hay diferencias. Ahora, y usted mira, hermano, y es que nunca va a haber diferencias en algunos puntos. Sí, hay diferencias. Hay diferencias. Gracias. Hay diferencias. Pero esas diferencias con el tiempo se van acomodando. Les pongo un ejemplo, lástima que ella ya se fue. Por ejemplo, yo nací ya adulto, casi mis 30 años, conocí al Señor. Me fascina la música hasta el día de hoy, los ritmos y las melodías y todo eso. Me gusta la música clásica y todo eso, y me deleito
en los días de Navidad escuchando conciertos y soy feliz escuchándola. Hay otro que no le gusta, ¿no? Entonces la música que a mí me gusta es esa música de ruido, porque ese es el ambiente que yo crecí, me desarrollé y todo eso. Mientras que mi esposa es el de los voceros de Cristo, María Marta, Santiago Stevenson, una música más lenta, más pausada y todo eso. Y yo esa música la sentía como que ya me iba a dormir, ¿cierto? Pero eso no fue un conflicto, allá vino. Yo llegué a aceptar la música que ella escuchaba, ella llegó a aceptar la música que yo escuchaba. Buscamos un equilibrio. Pero eso no fue un conflicto como muchos hacen un conflicto. Un ejemplo más. Acá no es matrimonio, pero para que vean las diferencias. Mi hijo le gusta el Real Madrid, a mí me gusta el Barça. Yo nunca he tenido, yo me voy a pelear con mi hijo por ese partido de esos. No, hombre, o él conmigo, tampoco. ¿Qué es eso? Tolerancia, ¿verdad? Tolerancia. Entender la otra. Entonces, en esas cosas así, si no se entienden, esas son zorras pequeñas. Que si no se entienden, si no se habla de ellos, si no se busca una solución, les va a dar problemas. Y un problema entre más grande, entre menos se atiende, ahí viene el volcán, hace erupción, ya se imagina lo que viene después, ¿no? Bien, lo tercero, ¿están suficientemente enamorados el uno del otro? Hermano Eric y hermano Víctor. ¿Por qué ahora tratamos a nuestras esposas diferentes a cuando éramos novios? Ustedes ahorita no hablen, hermanas, ¿verdad? Mi esposa ya se fue, así que no les va a ayudar. ¿Por qué? Esto porque aquí está Jaciel con la astenia. Por eso le dije, vente, que yo quiero que escuches. ¿Por qué? ¿Qué pasa en nosotros que con los años dejamos de ser atentos? Cuando novios, si era posible yo ponerme al suelo y Nora pasa sobre mí, él lo hacía. ¿Por qué ahora no? Mojate. ¿Por qué? No, Víctor, no la voy a poner a ellas porque ya saben lo que van a decir. Hermano Eric. Recuerde que hay gente joven escuchándonos. ¿Por qué con el tiempo dejamos esos detalles por fuera? ¿Por qué, hermano? Estamos pendientes de su cumpleaños, estamos pendientes hasta cuando le daba resfriado, pendientes de esto, de aquello y lo otro, y corríamos a buscarle, porque ahora ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿No deberíamos más bien con el tiempo enamorarnos más de ellas? Obviamente ellos de nosotros también, ¿verdad? Que aunque vamos feicitos, cachetoncitos, barrigoncitos y todos los hitos, ¿verdad? ¿Por qué el matrimonio, la mayoría van perdiendo ese toque de elegancia? ¿O lo vamos perdiendo? ¿Por qué? Recuerden que hay hermanos escuchando y viendo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Nolvia? Le voy a preguntar a las damas porque ustedes no quieren hablar. Vamos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que nosotros los varones cambiamos? ¿Qué pasará en nosotros? Sí. Muchos factores. Y digo nosotros los varones, porque según las estadísticas, los problemas están en nosotros los varones. Son los que perdemos el toque. ¿Oíste, Jaciel? No, nunca lo vayas a perder. Julio también, que está en esa misma línea de atención. Las mujeres no dejan de amar, salvo alguna, ¿verdad? Que salga un poco media cabrita, ¿no? Pero por lo general,
en términos generales, las mujeres son más cuidadosas, más atentas. Yo lo noto por mi esposa, dígame. Protege. Déjala. Yo te puse. Ajá. Allá le da coscorrón afuera. Sí, es cierto. Satisfacer. Es natural. Sí. Amén. Uh-huh. Sí. Sí. Sí, la mujer es más cuidadosa, ve más allá. Ayer había que hacer algo, un trabajo en la casa y mi esposa dice, vamos a la casa que tenemos una filtración de agua, vamos a arreglarla y nos movió a los dos, Alistair y a mí. Estuvimos trabajando, vino el agua, cesamos porque demasiada lluvia, no vamos a la casa, pero ella no olvidó. Allá como a la hora dijo, bueno, yo creo que ya pasó el agua, debemos de regresar, vamos a terminar lo que iniciamos. Y nos arrancó. No fue en serio, no fue en broma. Ya cuando regresamos, ay, que me alegro, los felicito a los dos, me alegro, me siento bien que hayamos hecho, ¿ven? Y nosotros también, pero a veces el esposo yo por hecho, pero eres que eres una ingrata, no viste cuánto me mojé, no viste. Yo me alegré también al final. ¿Qué hubiera hecho yo esas horas en la casa? Siendo honesto, viendo televisión. No sé, yo digo, hablo por mí, no sé los demás. Lo aprovechamos, ¿ven? Perseverantes, ven más allá, detalles, detallistas. Y entonces nosotros perdemos ese toque de la elegancia. Toque de la elegancia. Y si vamos ahí a 1 Corintios 13, 4, 8, ¿qué dice? Que el amor es sufrido, es benigno, es compasivo, no es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo. Me gusta esa frase. Ese es el amor de una esposa hacia el esposo. También debe ser el amor del esposo hacia una esposa. Un amor sacrificial. Yo admiro esos ancianos, ver juntos a ancianos, a mí me llama mucho la atención. Verlos juntos. Toda una vida, juntos. ¿Y cómo se tratan? ¿Con qué respeto se tratan? Significa que para ellos el sentimiento está ahí. Tal vez no como cuando eran jóvenes, pero está ahí, algo los mantiene, los mantuvo, y solo el amor de Dios con ellos los hizo estar en lo que están. Y han partido, y solo parte uno y parte el otro porque no son capaces de vivir solos. Y por lo general Dios permite que sea el varón, porque la mujer tiene más capacidad de sobrevivir al estado de viuda que el varón. Lo que tiene que hacer ella pues es conservarse, ¿verdad? Guardarse, cuidarse. Bien, ahora, y yo tengo una pregunta aquí. ¿Por qué es tan fácil de entender el amor de una madre hacia su hijo? ¿Y por qué es difícil entender el amor entre dos adultos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil entender el amor de una madre hacia su hijo o hija? ¿Y por qué es difícil entender el amor entre los adultos? Un amor que luego se diluye, pero el amor de la madre hacia el hijo podrá estar, mire que una cosa bien contradictoria, podrá ser el peor delincuente, pero para esa madre, ese hijo es su hijo. Dígame.
Sí, ajá, y si se asemeja al Señor y el Señor me amó con un amor ¿qué? ¿Y por qué no soy capaz de amar a mi esposa así? Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Ve ahora la situación, no debería ser diferente. Lo tercero, la persona en que ha puesto su corazón le ayudará, y aquí yo hablo bastante de esto, a desarrollarse como persona, como creyente, o por el contrario, implica un sobreesfuerzo para corregir la situación o la relación. Yo soy de la opinión, y siempre lo sostendré, que un matrimonio es para mejorar. Un matrimonio es para mejorar. Si el esposo entiende que con mi esposa vamos a pasar a un estado mejor que el que estábamos cuando éramos solteros, y si ella también lo logra entender, las cosas van a funcionar. Pero ¿cuántos matrimonios, cuando se pasan ese estado, lejos de mejorar, empeoran? Empeoran en su apariencia, empeoran en su servicio al Señor, son activas en la iglesia, casadas, como que les entró el desánimo, el hielo. El gozo que tenían solteras, casadas, se vuelven amargura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Todos queremos mejorar. Yo quiero mejorar y también quisiera que mi esposa mejore y juntos vamos a mejorar. Pero si yo solo busco el bienestar conmigo y no el bienestar de ella, entonces hay un problema. Recuerdo recién casado que Norita me ponía 2 porciones, un trozo de carne, 2 trozos y uno ella. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? No, es que vos sos el varón. No, no importa, somos iguales. Que coma un poquito más no implica que tú no vas a dejar de comer. Porque por naturaleza la mujer quiere que uno esté rechonchito y aunque ellas estén. ¿Cómo fue, Olga? No te escuché, dime. Dime, no lo escuché. Ah, esa es la receta, Olga, no lo sabía, ¿no? Esa es la receta, ¿no? O sea, es una protección, ¿ah? Ya le voy a preguntar a Norita cuando salga, ¿no? Bien. Entonces, Mateo 19:6, hijo. Mateo 19:6. Entonces, entendamos eso. Mi matrimonio es para mejorar. Hasta en la apariencia, en la forma de vestir. Que mi esposa andaba con zapatos y ahora conmigo andé con sandalias. Va para atrás. ¿Y eso, Olga? Esta Olga está hoy, ayúdame pues. Está activa ahora, ¿no? Entonces, ¿qué dice Mateo 19:6? Les decía que el matrimonio es un pacto entre 2 personas que deciden esto. Ya, así que no son ya más 2. Encárgate de los hijos. Mira que está llorando. Ese es tu problema. Ponerle el biberón, cambiarlo, hacerlo. No, ¿qué tal cosa? No, ese es tu problema. Yo estoy leyendo el periódico. O yo estoy, diga. Callarlo, ponerle un trapo. No me deja dormir. Y hay un cerro de ropa y hay un cerro de loza y el varón no puedo pasar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no haces algo ahí? ¿Saben qué?
algo que nos mata en la cultura nuestra. Nosotros hablamos de los mexicanos como machistas. Esos son los más machistas de Latinoamérica, son los mexicanos. Váleme que no hay nadie acá en México, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos atrás. El latino. Que yo me voy a meter ahí, no, si es que la loza es de las mujeres. ¿Quién dice eso? Hola, la mujer, sí. Sí. Y esas personas me alegra cuando, no me alegra de una alegría con perjuicio, con maldad, sino es cuando veo que ella está enferma y ellos se ven a palitos, que no hayan que hacer. No hallamos el cuchillo, no hallamos la sal, no hallamos el azúcar, no sabemos dónde está el aceite, no sabemos dónde está, no sabemos nada. ¿Por qué? Y es triste cuando el esposo es así. Entonces no serán más dos, sino serán una sola carne y de toda la vida. Y si siguen la narrativa hasta el verso 12, ellos le preguntaron al Señor, ¿es lícito repudiar? Ajá. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del rey en los cielos. El que sea capaz de recibir esto. Entonces aquellos le dijeron, si es así es difícil el matrimonio. Entonces fue cuando el Señor puso eso. Y le preguntan, ¿y por qué Moisés les dio carta de divorcio? ¿Por qué Moisés permitió? Tenía una uña saltada, iba allá, mira, tiene una uña saltada, carta de divorcio. Que no me deja dormir, ronca más que no sé quién, carta de. No sabe cocinar, me da los huevos fritos, pero refritos, casi a carbón, ¿verdad, Olga? Entonces, carta de. Pero el Señor, es que es lindo el Señor, ¿verdad? ¿Qué les dice? Allí mismo usted lo puede leer. Por la dureza de vuestro corazón. ¿Dónde está el problema? En mi corazón. No en ese órgano que bombea, en mi ser interior, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis decisiones. Que no somos capaces de tolerar. ¿Sabe qué me dijo un anciano ahí en Barrio Independencia, hermano Jorge Pineda? Me dijo Oscar Omar, antes de casarnos, el matrimonio es como un tamal. Ya vienen los tamales, veas qué ricos son. Entonces, es como un tamal. ¿Por qué, Jorge? Porque hasta que se abre se sabe si tiene o no tiene carne. Porque muchas veces me he comido tamales mudos, ya. La hermana Lucina, usted se los ha comido también, ¿verdad? Bien, entonces, dice ahí, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió. Pero dice el Señor, pero, ya lo leímos en Génesis 2:18 y 2:24, pero al principio, o en el principio, no era así, o no fue así. El plan de Dios es que el matrimonio dure hasta que la muerte nos separe, o el Señor venga. Entonces, cuando ya las cosas no están bien, ya comenzamos a buscar cualquier pretexto para deshacer la situación, ¿no? Entonces, y otro error aquí en esto es querer cambiar a alguien. ¿Saben qué? Miren, es cierto que el Señor de dos personas nos hizo una sola, es cierto. Pero también es cierto que Dios no invalida personalidades. La mujer sigue siendo Lorena, Olvia, Lucina, ¿cómo se llaman ustedes? El hombre sigue siendo Víctor, Eric y Jaciel. Esas personalidades están ahí. Pero el grado de madurez y de adaptación y de amor hace que empezamos a entendernos con esas diferencias y orar por ellas. No las voy a cambiar yo. No intente porque le va a salir cola intentándolo. Dígame. Porque también, hermano, el Señor en su palabra le dio instrucciones específicas al hombre cómo tratar a su esposa, cómo comportarse delante de ella,
Sí. cómo vivir su vida de hombre. Como vaso más frágil, dice. Y a la mujer también le dio instrucciones cómo comportarse como esposa, cómo vivir su vida de esposa. Sí. Pero cuando esas instrucciones no se cumplen, se transmiten, es donde viene el desorden. Por eso ese un poco comenté, es decir, el grado de afinidad espiritual que tienen que tener los dos, de asumir el rol del varón como asumir el rol de la esposa. Por eso es que no le quita su propia personalidad. Así, no. Tenemos que aprender a convivir con ellas. Y bien haríamos en hacerlo. Sí, pero cuando ella, mire que hasta a los hijos les dio instrucciones. Honra a tu padre y a tu madre. Pero los hijos sí respetan hoy en día a los padres. Hay un gran irrespeto de los hijos hacia los padres. Tengan o no tengan razón, dice Colosenses 3:20, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor en todo. Sea bueno, sea malo. Todo. El único que yo me puedo resistir es cuando va en contra de mi fe, cuando afecta mi fe, mi creencia. Puedo hacer pero no es que voy a respetarlos a ellos, ¿cierto? Bien, la otra, las metas. ¿Qué tal las metas y los propósitos de la vida que cada uno de ellos tiene? ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Cuándo tenerlos? ¿Quiere tener una vida tranquila, estable o buscar riesgos y aventuras? ¿Deseo ser un servidor del Señor de manera directa y con mayor implicación? Sabiendo que la mies es mucha y los obreros son pocos, Mateo 9, 37, 38. ¿O me conformo con ser un miembro más de la iglesia? Calentabancas. ¿Qué planes tiene usted? Y cuando la pareja en el Señor no tiene metas, a mí sí me preocupa. Porque fíjese que si algo une más al matrimonio es cuando ambos se involucran en un ministerio, al cual el Señor los llamó y les dio dones para ejercerlo. Eso los une. El servir juntos al Señor. El tener familias. Hoy en día hay problemas hasta con los hijos. Yo te dije que te cuidara, no quiero tener ese hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no era el tiempo de los hijos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Platicaron eso? ¿Se comunicaron eso? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí en esa pareja? ¿Qué es lo que hay? Falta de diálogo, comunicación, confianza, entendimiento, sí, entendimiento. O el reproche al contrario, vos sos la que no servís para nada. Mira, año tras año nada de hijos, año tras año nada de hijos. Él a ella. O a veces ella le dice, vos sos el inservible. Hasta para eso se acusan. ¿Se acuerda el relato que dame hijos o moriré? ¿Qué le dijo el siervo del Señor? ¿Soy yo acaso Dios para abrir o cerrar vientres? ¿Soy yo acaso? Si Él te dio, bien. Si no te dio, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Bueno, hoy es la ventaja de que hay formas de buscar un hijo. Claro, eso debe ser en oración, porque yo pienso, y alguien dirá, pero es que usted es egoísta. Bueno, si lo soy, perdóneme. Pero yo pienso que cuando en un matrimonio Dios no da hijos es por algo. ¿Verdad? Y por algo. Así es. ¿Y por qué a otros le da 10, 12, 15, 17, hasta 18 hijos? Hay gente que tiene hasta 18 hijos, han tenido. Y solo le preguntaron con el mismo, sí. Jacob tuvo bastante, pero con 4 mujeres. ¿Cierto? Entonces, eso de los hijos es un tema aparte. No debe ser un tema de aislamiento, de separación. Debe ser un tema de que lo hablen. Y muchos de estos temas se hablan desde el noviazgo. ¿Qué se platicaba en el noviazgo? Que la luna y el sol y el queso y la mantequilla.
Hasta eso se habla, qué vas a hacer, cómo vas a hacer. Recuerdo a mi esposa, le dije, mira, una vez que nos casemos, lo que yo quiero es que ya no sigas trabajando. Se lo dije, porque yo lo que quería era alguien en casa. Soy muy hogareño, me encanta el hogar. Quería alguien ahí y que yo, a través con ahí el Señor, proveería para esa familia. Se lo dije de novio, ella pudo haber dicho, no, pues yo no puedo, tengo mi mamá, tengo esto, tengo lo otro. No sé qué hubiera hecho si ella se hubiera puesto en otro plano, pero lo entendió. Después de nuestro primer hijo, sí, ¿verdad? Primer hijo, ella decidió retirarse y por ironía de la vida yo le di las prestaciones, yo se las firmé. Entonces, ahí estamos, pero eso se platica. ¿Cuántos hijos vamos a tener? 2 o 3 decíamos. ¿Qué es lo que yo quería que era ella? ¿Qué me gustaría hacer yo? Y así, esas cosas las hablamos. Y vamos a hacer esto, seguir. No te voy porque ella, yo conocí que era muy asiduo a ir a campamentos, a conferencias y todo eso. Y le digo, eso no te lo voy a quitar. Vas a seguir. Y cuando yo pueda ir contigo, voy a ir contigo. Hasta el sol de hoy. Si ella quiere ir a Trujillo una semana en la reunión de hermanas, ella se va. Nos deja todas las cosas y ya les tiré yo, caliente hijo, caliente, caliente. ¿Ven? Entonces, también esa parte es el apoyo del esposo a la esposa. No, pues ahora no, es que yo no puedo vivir sin comer y sin esto, yo no puedo hacer nada y no te vas a ir. Entonces comenzamos a poner frenos, limitaciones, y eso de alguna manera pasa su factura. Porque si es una persona que es muy activa en el Señor y quitarle la actividad, ya saben el efecto, la frustración que hay en esa persona. ¿Por qué no apoyarla? ¿Por qué no apoyarla? ¿O por qué no apoyarme? Cuando yo fui a unas conferencias también fuera de casa y ella estaba de acuerdo que yo fuera. Y todo eso. Llamaba a una de sus hermanas, ven, acompáñenme para no estar sola. No teníamos hijos todavía, ¿no? Entonces, esas cosas son las que es compartir las cosas. Compartir. El dominio mutuo de las pasiones. Hombres y mujeres somos muy distintos. La mujer más natural, más sensible, más dada. El hombre más retraído, más indispuestos somos. ¿Verdad, varones? Levanten la mano que se las puede sacar el Señor y no la levanta. Entonces, ven, tenemos un poquito de más. Es lo que decía, convivir con las diferencias. Por eso cuando hablamos con parejas para casarse, les digo, comience a conocer la anatomía, la personalidad del varón. A él conoce la anatomía de la mujer, la personalidad de la mujer, la forma de ser la mujer. Empieza a investigar. Primero la Biblia, luego algunos hermanos han escrito e indaga para que conozcamos. Hasta el ciclo menstrual es un conflicto en los matrimonios. Y el hombre olvida ese pensamiento, no te llegará esa mujer menstruosa. Y quiere intimidad con su esposa aún en ese periodo. En contra de lo que dice claramente la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces hay conflictos, como decía mi hermano, por no querer leer la palabra. El manual, este es un manual completo. No necesitamos buscar algo diferente. Lo otro, la independencia. Unos de otros, pero sin ruptura. Vimos allá que Dios dice, de dos será alguna sola carne. ¿Qué pasa con los padres? Este es un tema que lo deben de abordar. Y sobre todo, ¿cómo hacer cuando él o ella son los únicos que velan por sus papás? Eso lo tienen que dialogar. ¿Cómo van a afrontar esa situación? Obviamente, el hombre, su responsabilidad es su esposa. Estamos muy claros.
Pero ¿qué es cuando el sustento de mis padres solo soy yo? ¿Los voy a dejar a la deriva? ¿Daré buen testimonio que mis padres comiencen a mendigar porque no tienen quien por ellos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a tratar? O ella, el único sostén de su mamá. ¿Voy a ser yo ingrato? Pues mira la vieja cómo se arregla, pero yo no tengo que cargar con nadie más. Obviamente no voy a asumir una responsabilidad que no puedo, pero el hecho de que seamos dos hermanos no implica que hay que abandonar los padres, ni los padres que nos creamos. Cuando mis hijos se casen, hombre, no ahorita yo, los dos comenzamos, los dos tenemos que seguir adelante hasta que el Señor venga. Pero no tengo que decir, Abdel o Alistair, mire, la factura es tanto, a uno me va a pagar la energía y el otro me va a pagar el agua, o el otro me va a pagar no sé qué más, y el otro, ¿por qué? Ya es responsabilidad mía como padre, pero no implica que en algún momento, si ellos tienen a bien ayudarnos, está bien, será bienvenido. ¿Estamos claros en esto? Que puede confundir lo que estoy diciendo. Que dialoguen cómo van a hacer, si van a poder ayudarle o no van a poder ayudarle, o qué hacer para esa persona que queda solo, sola. ¿Qué van a hacer con eso, no? Recuerden que es independencia. ¿Qué hacer cuando la suegra se quiere meter? ¿O qué hacer cuando el suegro también se quiere meter? ¿Qué hacer cuando ambos dicen, mira, esto van a hacer? Y de paso le dice, bueno, mira, ahí está un solar, hacete tu casita, viví ahí porque te quiero tener cerca. ¿Por qué? ¿A cambio de qué? No, vea, usted se quiere casar, bueno, mire, bye bye, como el águila con el aguilucho. Cuando el aguilucho solo le gusta comer, va creciendo, comer. Llega un momento en que la mamá aguilucho, ese es lo que tú quieres. Bueno, un pequeño empujoncito, y ahí, vaya, eche alas a otro lugar. ¿Cierto? Reitero, la responsabilidad de él es con ella. Y cuando vienen los hijos también. Dígame, hermana. Sí. Honra a tu padre y a tu madre. Es corbán, decían. Esto es corbán, esto es para Dios, para no darle a los papás. Sí. Sí, por eso digo, o sea, que aunque hay independencia, pero no hay ruptura. Los hijos no se puede. Además dice que si uno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Incrédulo. Entonces hay que buscar, pero para evitar problemas con la esposa, el esposo tiene que hablar con ella, ponerse de acuerdo cómo van a hacer la comunicación, o ella con él, cómo vamos a hacer, cómo van a quedar ellos. Y por favor, no se pongan meta a decir, pero mira, a mi mamá yo le daba un valor, 3,000 lempiras, y yo quiero que le demos 3,000. Ahora había que ver si él tiene esa capacidad. Hagan un presupuesto. Y es otro problema, el presupuesto, pero ya no me da chance de hablar más. El presupuesto. Pero abandonar los padres no es bueno, si no se busca una solución. Y si hay más hermanos o hermanas, llamarlos. Hombre, mira, voy a casarme y yo creo que ustedes también tienen responsabilidad con nuestra madre también. Sí. Cuando mi madre partió, le dije a mis hermanos, es justo que yo tenga a mi mamá un tiempo, una temporada. Descansen ustedes la han atendido, tráiganmela para que nosotros la podemos atender. Pero antes de eso, yo hablé con Nora. Y le dije, fíjate que estoy pensando en esto, mis hermanos han hecho esto y esto. Yo como hijo también tengo una carga, una responsabilidad moral con ella, no solo económica, más moral. Y yo quisiera, si estás de acuerdo, tenerla con nosotros. Y me dijo, sí, con gusto. ¿Ven? Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Hasta el último día en que ella partió,
a la presencia del Señor. Entonces los hijos, los padres, pero hay padres tan zánganos que quieren que sus hijos a la fuerza, no es bueno, a la fuerza les den. No es así tampoco, ¿no? Tiene que ser hablado, ¿no? Entonces no olviden eso. Y para terminar, ¿qué opinan las personas de tu confianza en esa relación? ¿Qué concepto tienen los demás? Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿qué concepto tienen ustedes del matrimonio de Jaciel y Lasteni? No me contesten, por favor. Pero ¿qué concepto tenemos de ellos dos? Y es importante para ellos dos, que vienen comenzando su vida matrimonial, ¿qué concepto tiene la congregación de ellos? ¿Qué concepto tienen los papás de Jaciel de su matrimonio? Bueno, ya tú no tienes padres, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero si estuvieran en vida, ¿qué concepto tienen tus padres, ahora tu abuelo, tus tíos, no sé qué es lo más cercano que tienes, acerca de tu matrimonio? ¿Es positiva o es negativa? ¿O con reserva? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Víctor y Lorena? ¿Qué concepto tienen de Víctor, Nora? Y así, ¿qué concepto tenemos? No es como para evaluarnos, buscar parámetros, no, pero es importante porque nosotros, quieras o no, nosotros dos somos un reflejo para ustedes. Un testimonio. ¿Qué confianza tendrían en nosotros como líderes acá si vieran estos dos señores peleando? O yo con Nora peleando, en disgusto. Voy a la iglesia y el hermano Carvar se quedó. ¿Y qué se quedó? A saber, ¿qué se quedó haciendo? ¿Qué concepto van a tener? Díganlo. ¿Tendrían un buen concepto de nosotros? Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? No solo como individuos, somos cartas leídas y vistas por todos. Y eso es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que cuidarnos? ¿De las apariencias? No, de la clase de vida matrimonial que estamos llevando. ¿Qué dicen los demás? ¿Tiene alguien confianza en venir a usted o a mí o a alguien de acá a pedirle un consejo? ¿O de Eric con Soledad? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué concepto tenemos? No estoy diciendo que hay que tener y buscar una calificación alta o positiva. No digo eso. Lo que digo que debemos ser transparentes, veraces, reales. Tenemos que practicar lo que predicamos. Yo no puedo hablar de un matrimonio, de una relación, si mi matrimonio es desastroso. No hablaría del matrimonio, porque no tengo el respaldo de parte del Señor, de mi esposa y de mis hijos. ¿Saben quiénes serían mis primeros jueces? Ella primero y después aquellos dos señores allá atrás. Uno, porque el otro está en Utila. Mi papá está hablando boberías, porque en la casa le da un pésimo trato a mi mamá. La maltrata, la denigra, la tiene de tonta, la tiene de esto, ¿Usted cree que estoy edificando bien? ¿Sabe qué estoy haciendo? Tropiezo a ellos. Y si yo sigo empecinado en ser tropiezo y ni hablar y hablar lo que no soy, un día Dios me puede cortar. Porque estoy siendo tropiezo a uno de sus hijos o hijas. Ay, es peligroso esto. Entonces, eso tenemos que vivir, cuidarnos. Tengamos matrimonios felices. Los carpinteros hacen casas. ¿Nosotros qué? Construimos, con la ayuda del Señor, hogares. Hogares. Mi hogar tiene que tener el fundamento claro de la palabra de Dios. Y si ese fundamento, que dice que aquellos ríos pegaron, aquellas olas del río pegaron fuerte, pero dice que la casa no se movió. ¿Y por qué no se movió? Porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. La otra situación, vinieron las olas, pegaron y pegaron. ¿Y qué dice? ¿Cómo fue el posterior estado? La casa se cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada en la arena. ¿Y qué es la arena? Brazo humano. Es creer que por mi sabiduría, por mi comprensión, por esto y lo otro, yo soy capaz de tener un matrimonio
como Dios quiere. Error craso. Así es. Aquí o te enderezas o te enderezo. Viene una ilustración ahorita. O te la llevas o te la mando, ¿no? Una señora siempre salía a protestar. Le llegaba el marido, y que vos aquí, que vos allá, y que toda la vida. En una de esas viene él tan enojado, porque ella le empezó a protestar. Viene del campo, viene agitado, y agarra el machete y pasa el pobre cerdito. No era 24, pero el pobre pasó por ahí, ¡plá! Le voló la cabeza. La próxima me viene. Bueno, hermanos, mi deseo es que 2024 reflexionemos todos cómo ha sido mi matrimonio. Han habido lagunas, cimas, han habido valles, desiertos, han habido dificultades. Arreglemos cuentas. Resolvamos esas diferencias en el Señor. Y 2025, si llegamos a 2025, porque en cualquier momento el Señor viene, yo le espero en cualquier momento, y que nos halle en armonía. Y solo así se va a cumplir el Salmo 133, ¿qué dice? Mirad cuán bueno es habitar los esposos juntos. Los esposos, ponga ahí, habitar juntos. Oscar Mari Nora e hijos por colateral en armonía. Así es, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los esposos juntos en armonía. Que no les encuentre 2025 con las mismas dificultades. Sean capaces de reconciliarse, pedir perdón y enderezar su barco con la ayuda del Señor. No sigan navegando solos, porque entre más soledad van a ir a la deriva. Dios quiere que seamos felices. Bienaventurados los, porque de ellos, y no dice matrimonios, bienaventurados, lean las bienaventuranzas, nos puede ayudar a todos. Bienaventurados, feliz, feliz los, porque de ellos tal. Vean lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Así que el Señor nos ayude a todos por igual, nos dé su gracia, nos dé su compañía, nos ayude a resolver nuestras diferencias, nuestras dificultades que no son tan grandes ni difíciles para que nuestro Dios no nos pueda ayudar a resolverlos. Ayudemos a los recién casados, ayudemos a aquellos que anhelan un día casarse a escuchar los sabios consejos que da la palabra del Señor. Padre, cuán agradecidos estamos contigo al final de nuestra reunión de esta mañana. Solamente te pedimos que nos perdones, que nos limpies de cualquier pecado que como esposos, como padres, como hijos, como familia, hayamos cometido primero delante de ti y luego con nuestros cónyuges o con nuestros hijos o con nuestros hermanos en la fe. Que tú nos puedas limpiar, que tú nos permitas renovar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, que vengan a ser del pasado y que con tu ayuda, confesándolo todo, vivamos una vida nueva, diferente, una vida que ensalce y glorifique el nombre de tu Hijo, que nos bendiga por igual, que nos des entendimiento, discernimiento, comprensión y sobre todo ser hacedores de esta palabra para enderezar la nave. Sabemos que solos no podemos, porque tu palabra misma dice, sin mí nada podéis hacer. Te invitamos a ti, a tu Hijo, para que venga a nosotros, si es que está a la orilla de nuestros corazones, para que venga y esté dentro de nuestros corazones, para que nos ayude en esta etapa difícil que algunos podemos estar pasando, otros que quizá ya la pasamos, otros que quizá vendrá más adelante,
sea cual fuere, porque tenemos un enemigo común que no descansa y su plan y propósito es estorbarnos, desviarnos del verdadero propósito que tú tienes para con nosotros, la familia. En el nombre santo y glorioso de tu Hijo, el Señor Jesús, te lo pedimos todo con acción de gracias y te decimos amén y amén. Gracias.